Bueno, entonces estábamos en este teorema de Alexandrov, que ya, bueno, que voy a decir algo rápidamente. Recuerde usted que pues, lo que estamos tratando de probar es que uno puede compactar un espacio localmente compacto T2 y no compacto, agregándole solo un punto, es decir, en el residuo solo hay un punto, y eso es lo que estábamos haciendo. Y bueno, para recordar rápidamente cómo era la cosa, pues uno se tomaba un espacio localmente compacto y T2, el X, y se tomaba un punto que no estuviera ahí, ¿no? Un punto que no estuviera en X. Ya había dicho que este se le llama infinito y dije que no me gustaba llamarle infinito, pero ayer lo estuve pensando y a lo mejor sí sería bueno que lo hubiéramos llamado infinito, pero bueno, ni modo. Ya le llamamos P. Y entonces dices, te tomas un punto que no está en X y defines K como el conjunto que tiene a X y le unes el punto P, ¿no? Y bueno, ese es el conjunto K y lo que hay que definir es la topología. Y entonces la topología para K, pues es esta que llamamos tau gorro, que ¿quiénes son sus elementos? Pues si eras abierto en X, también eres abierto en K, y le agregas esta parte roja, bueno, que pusimos aquí, que subrayamos en rojo, y esa parte son todos los, bueno, te tomas un subconjunto compacto de X y acá le quitas ese subconjunto compacto y bueno, ese conjunto que llamamos Ugarigoleada también va a ser parte de Tau Gorro, ¿no? Y lo primero que había que probar es que de verdad, efectivamente, Tau Gorro era un espacio topológico compacto y T2, ¿no? Y estábamos en probar que era un espacio topológico y para eso tenía que cumplir los tres axiomas de espacio topológico. El primero dice que el vacío y el total están en tau gorros, y ya lo vimos. Si nos tomamos dos, podemos concluir que la intersección está en tau gorro, también eso ya lo hicimos. Y estábamos en el 3, ¿no? Y el 3 pues bueno, antes de probar el 3 pues probé esta afirmación, que dice que si tú te tomas un abierto de X y uno de la forma X menos digo, perdón, K menos un compacto, entonces su unión está en tau gorro, ¿no? Y ahora sí, para probar que efectivamente se cumple este axioma 3 de topología, sí, pues lo va a tener que hacer del otro lado, ni modo. Pues uno empezaría diciendo, ahora sí, ¿no? Ahora sí, para probar 3, uno diría, pues empezaría diciendo, tome usted una colección de cosas en Tau Gorro, ¿no? Tome usted una colección de cosas en Tau Gorro y lo que hay que probar es que su unión está en Tau Gorro. Y para hacer eso ya habíamos empezado y entonces pues voy a escribirlo con algunas cosas que ya había escrito ayer. Definimos, creo que les llamé omega 1 a todos los índices de tal manera que el U alfa era pues de la parte de tau y el omega 2 era pues todos los índices de tal manera que el U alfa es de los de la otra forma, ¿no? De los de la forma K menos un compacto. Ok, y entonces, a ver, habría que hacer algunas observaciones. La primera observación, pues es que, bueno, voy a escribirlo todo, es como muy claro, creo. Tenemos que, a ver, la primera cosa es que para todo, ay, ¿cómo le puse? Alfa, beta, beta. Para todo beta en tau 2, como el U beta está en B, ay, el U beta está en B, lo voy a poner así, el U beta está en B, perdón, en lugar y goleada, entonces eso significa que existe un subconjunto compacto que le voy a llamar, ay, se va a ver horrible, pero ni modo, B beta, un subconjunto de X compacto, de tal manera que pues el correspondiente U beta se puede escribir como K menos B beta, ¿no? Y eso es la primera observación. Y ahora sí, este, por eso ahora sí, este, tenemos que eso, además, pues ya para concluir uno dice,
Pues la unión de los alfas en el conjunto de índices gamma de los U alfas, pues primero que nada la podemos separar en dos partes, ¿no? Voy a ponerles paréntesis. Primero me voy a tomar pues voy a ponerle aquí gamma, que están en omega 1 de los U alfas, y luego le voy a poner la unión de los betas en omega 2 de los U betas, ¿no? Que por cierto, pues esto es igual, no estoy haciendo nada. Este lo voy a dejar igualito aquí. Y este lo puedo escribir. Ay, perdón, aquí lo puse mal y nadie me dijo nada. Aquí debería de ser. Ay, qué horrible. Aquí debería de ser U gamma. Bueno, dije que este lo iba a dejar igual, con los gamas en omega 1. Y el otro lo voy a sustituir, por supuesto, por la unión con los betas en omega 2 de los K menos B betas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues le sigo. Sí, no sé por qué lo escribí ¿B? así, ni modo. Perdón, sí, dime. Te pregunta Carlos que quién es B en la definición de omega 2. Ay, sí, gracias, porque ese no es B, ¿verdad? Ese es, dije que los que estaban en la otra parte, y esa otra parte la llamamos ugarigoleada. Perdón, sí, gracias. Este, o sea, acuérdate que o sea, la topología gorro está compuesta de los que son abiertos en X y estos, ¿no? Que llamamos U garigoleada. Bueno, ahora sí, perdón. Creo que ahora sí ya está todo bien. Ajá, ajá. No, creo que sí. Ok. Bueno, no sé por qué lo escribí así, porque estoy escribiendo un montón, pero bueno, este lo voy a seguir dejando igual. Y entonces las leyes de De Morgan me dicen que el otro lo puedo escribir como es. La unión de los complementos es el complemento de la intersección, ¿no? Sí, creo que sí lo dije bien. Y entonces lo voy a escribir. Este es omega 2 de la intersección de los Bs betas, ¿no? Y entonces uno observa y dice, a ver, vamos haciendo aquí ya unas observaciones, ¿no? Listos, pues ya acabamos, porque entonces dices, a ver, lo primero que hay que observar es que este de aquí es bueno, a ver, vamos haciendo cosas. Ese rojo, o sea, la intersección de los B betas con beta en omega 2 es un subconjunto cerrado porque acuérdense que todos los B betas, por acá está escrito, son subconjuntos compactos de el X, ¿no? Y el X es un espacio T2. Entonces, como el X es un espacio T2, todos estos son subconjuntos cerrados, ¿no? Cerrados. Este es un cerrado en X, ¿no? O sea, los B betas son subconjuntos cerrados y entonces este es un cerrado en X. Bueno, pero no solo es un cerrado bueno, es un cerrado en X, eso está bien. Y la siguiente observación es que esta intersección se queda metida en cada uno de los B betas, ¿no? O sea, esa intersección se queda metida en cada uno de los B betas. Y acuérdense que los B betas es cerrado, bueno, si quieren pongo acá una nota también para que lo digamos. Si uno toma un beta cero, digamos, en omega 2, note usted que la intersección de la intersección con beta en omega 2 de los betas, es un subconjunto de este particular B beta cero, ¿no? Y recuerde usted que este es un compacto y este es un cerrado, porque es un cerrado en X, pues también es cerrado donde, o sea, donde tú lo puedas meter es un cerrado, ¿no? Entonces tienes un cerrado en un compacto, este cerrado, adentro de un compacto, y entonces la conclusión es que todo ese monito es compacto, ¿no? Entonces este es compacto. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Y espero que no se hagan bolas. Lo que uno puede decir, lo siguiente que uno puede decir es que, a ver, lo voy a escribir así. O sea, uno puede concluir después de hacer esas observaciones, a verlo, por lo tanto,
Pues primero vamos a hacer otras, bueno, por lo tanto, K menos la intersección de los Bs, betas con beta en omega 2, este está en 1. Y la otra observación que deberíamos de hacer rápidamente, que pues muy fácil, es que la unión de los U gamas con gamma en omega, este era omega 2 y este es omega 1, ese está en tau. Y entonces dices, pues si tienes que se cumple esto, esta parte está en U y esta otra parte está en tau, entonces ya uno para concluir dice, bueno, pues por la afirmación, tenemos que esta unión se puede escribir, bueno, esta unión, lo que estamos concluyendo es que esta unión se puede escribir como una cosa que está en tau, unión una cosa que está en u. Y entonces la afirmación nos dice que pues eso debe de estar en tau gorro, ¿no? Que fue que era lo que queríamos probar. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Díganme algo, porque si no, no sé si seguirle. Bueno, pues le sigo. Y entonces dices, por la afirmación, si tenemos esto, y entonces lo que acabamos de probar, lo voy a poner así, aquí pues lo que tenemos ya es que efectivamente X con la topología gorro, no, perdón, no es X, es K con esta con esta tau gorro, efectivamente es un espacio topológico, ¿no? Y entonces eso lo voy a enmarcar aquí como que pues ya acabamos esa parte. Y entonces, ¿qué teníamos que probar? Que era, pues bueno, lo primero que queríamos probar era que era un espacio topológico compacto y T2. Pues creo que la compacidad es lo que sigue. Entonces vamos a probar que de verdad es compacto. Y entonces para probar que K es compacto, pues uno empieza diciendo, pues tome usted, ay, no sé cómo ponerlo, pues sí, lo voy a poner así. Tome usted, ya no sé qué decir, tome usted, ay, estoy pensando, tome usted una familia U alfa, ay, no sé cómo, no lo voy a escribir así. Tome usted, tome usted una V garigoleada cubierta, abierta de K, ¿no? Y entonces, como eso es una cubierta abierta de K, eso significa, bueno, bueno, la unión tiene que cubrir acá, pero en particular eso significa que existe un V en V garigoleada, de tal manera que el punto que añadimos tiene que estar en este B, ¿no? Y entonces dices, bueno, la siguiente observación que uno tiene que hacer es, ¿de qué forma es este monito? A ver, hay que recordar que todos los elementos de V garigoleada son abiertos. Entonces es un abierto que tiene AP. Y entonces dices, a ver, ¿cuáles eran los abiertos de Tau Gorro? Pues las cosas en Tau Gorro solamente había de dos tipos, o abiertos en X o de la forma K menos un compacto. Y entonces dices, pero este punto, el P, no está en X, eso es importante, y entonces los únicos abiertos que tienen una P que ser, tienen que ser de la forma K menos un compacto. Lo que quiero decir es que este, note que, como B tiene que ser un elemento de esta U garigoleada, entonces existe, note que como B, existe un subconjunto compacto B de X, de tal manera que B se puede escribir como K menos este B, ¿no? Y entonces fíjense que la situación es más o menos así, ¿no? La situación es, voy a hacer un dibujito por acá, nada más para que no me pierda yo. Por aquí está P, por ahí está K, ¿no? K es una cosa así rara, quién sabe, por ahí está P. Y entonces lo que estamos diciendo
es que ya cubrimos a P con uno de la forma K menos B. Eso quiere decir que el B, bueno, el B tiene que estar por ahí, quién sabe dónde. Por cierto, como el B es un subconjunto de X, bueno, ese B no le pega a P, pero de hecho el que estamos considerando como V es el complemento de esto, ¿no? Y entonces ya cubrimos, de K ya cubrimos todo excepto B. Y lo que queda es un compacto, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces hay que notar dos cosas y dices, a ver, como V también es una cubierta abierta, pero de B. Por supuesto es una cubierta abierta de B, ¿no? Porque como era una cubierta abierta de K y y B está contenido, bueno, de B, que es, ay, bueno, a ver, como es una cubierta de abierta, lo voy a poner así, de K, y, y B está contenido en X, que está contenido en K, pues una observación muy fácil es que B también es cubierta abierta de B, ¿no? Y ahora sí, como B es compacto, estoy escribiendo feo, como B es compacto, pues yo puedo encontrar, a ver, lo voy a escribir así, existe una N en los naturales y, ay, lo voy a poner así, B1, B2, bla, 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 hasta Bn, cosas, B1, B2 hasta Bn, elementos en B, en V garigoleada, de tal manera que B está contenido en la unión desde que y es igual con 1 hasta N de los BIs. ¿Sí? ¿Todo eso va bien? Y si ya creyeron todo eso, pues entonces podemos, por lo tanto, pues cuando yo me agarro, lo voy a escribir así, a ver si nadie se enoja, por lo tanto, cuando yo agarro B, el primero, el de acá arriba, y le uno, B1, V1, V2, lo voy a escribir así, V2, y así, bla, 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 bla. Ay, qué feo estoy escribiendo el día de hoy. Y así, bla, 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 hasta el BN, pues tengo que eso, a ver, pues esta parte de aquí cubre a B, ¿no? Entonces eso, cubre a B, o sea, B está contenido en el primero, y el segundo, perdón, el primero se llama, ay, ¿cómo lo pongo? El primero se llama X menos, perdón, el primero se llama K menos B, ¿no? Y el segundo, y después del B1 hasta el BN, pues eso cubre a B, entonces como pues tengo esto, ¿no? Y eso pues es K, ¿no? Y entonces ya a V ya le pude extraer una subcubierta finita, ¿no? Y entonces pues eso significa que, por lo tanto, lo voy a poner así, por lo tanto, tau gorro es compacto, ¿no? Pues ya vamos de gane, ya sabemos que tau gorro es compacto, es un espacio topológico compacto. Y pues ahora hay que ver que este 2, chin, ya se me acabó la hoja, le voy a seguir en la que sigue. Si no, si tienen alguna pregunta, díganme, porque yo si no me sigo, ¿no? Ahora, para ver que K este 2, pues uno debería empezar diciendo, pues tome usted dos puntos, pues los voy a llamar así, X y Y en K, distintos, ¿no? Y entonces hay varios casos, y entonces uno dice, pues a ver, el caso 1 ha de ser muy fácil si ambos están en X, ya acabé, ¿no? Porque yo sé que X es T2, entonces yo sé que existen U y B abiertos en X, de tal manera que X está en U, Y está en V, y U intersección B es el vacío. Y entonces dices, pues ese caso ya está. Y entonces dices, bueno, entonces si los dos están en X, ya acabé. Entonces tengo otro caso, y lo voy a poner así nada más para molestarlos.
Los otros casos es que uno sea P, ¿no? Que uno sea P. Si uno es P, como son distintos, pues el otro no es P, ¿no? Y además el otro está en X, ¿no? Pero bueno, U está en P y pues bueno, voy a poner de una vez. Caso 2, eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo separas en ese caso? Ajá, ajá, ajá. Ahora no sé cómo lo separas en ese caso. Hacia local. Mandé. Perdón, es que no entendí. Pero bueno. Como usando la compacidad local, ¿no? Sí, tienes que usar la compacidad local, ¿no? Y entonces, a ver, voy a hacer un dibujito por acá. O sea, por ahí está P, por acá estaría el Y, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, pero así, entonces, bueno, caso 2, acá está el P. Note usted que Y está en X, ¿no? Porque pues, como es distinto y pues, tiene que estar en X. Y entonces dices, bueno, como X es localmente compacto, yo sé por hipótesis, bueno, yo sé, es localmente compacto y T2, ¿se acuerdan? Entonces, yo sé que existe ay, ¿cómo lo llamaré? Pues un V abierto en X, relativamente compacto, de tal manera que no, ¿cómo se llama? Que Y está en V, ¿no? Y bueno, y entonces la cosa es más o menos aquí, ¿sí, no? Acuérdense que el V es un abierto de X, entonces el V, pues cuando yo lo pinto, pues no le pega a P, ¿no? Porque P no está en X, entonces este V de verdad es así, y además su cerradura es un compacto, ¿no? Y entonces ya acabé, porque entonces dices, ah, bueno, pues si tienes todo eso, esto es como un dibujo de mi K, lo voy a poner así como un dibujo, y entonces dices, ah, bueno, y entonces si ya anotaste todo eso, pues dices, ah, pues ya acabé, porque entonces ya tengo un V, y entonces defina usted U como quién, como K menos V cerradura, ¿no? Y entonces ya nada más hay que observar, que note que, a ver, lo voy a decir rápidamente, X está en 1. Ya habíamos dicho que como V cerradura es un compacto que no tiene AP, entonces, ay, si lo estoy diciendo bien. V cerradura es un compacto en X, ¿no? Ay, ya no sé si lo que estoy diciendo... a ver, lo voy a decir así porque me está molestando algo, pero no sé si de veras lo voy a decir. Si lo estoy diciendo bien. Bueno, a ver, quiero poner esta. Como X es localmente compacto, existe un B relativamente compacto. Un B abierto, relativamente compacto, de tal manera que X está, digo, perdón, que Y, para que me quede más fácil, que Y está en V y con todo y cerradura se queda dentro de X, ¿no? Nada más para ponerlo así. Y entonces ahora sí dices, ah, bueno. Entonces como la cerradura está en X, como toda la cerradura se queda en X, entonces, pues el P no está ahí, ¿no? Y como X es igual a P, entonces X está en U, ya lo tengo. La otra cosa que pues, es súper fácil es que Y está en B, que Y está en V, perdón, y finalmente, pues si uno intersecta la U con B, con V, pues acuérdese usted que U es el complemento de B cerradura, entonces esto es el vacío. Ya acabaron. Sí, jóvenes, ¿alguna cosa o no? Y entonces, por lo tanto, este espacio topológico de verdad es T2. Efectivamente es T2. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta o comentario de todo lo que acabamos de decir?
Díganme, porque todavía nos falta un montón, entonces, si no, yo le sigo, ¿va? Entonces, a ver, creo que ya acabé con este primer puntito, que es que K es un espacio topológico y T2. Y entonces hay que definir la H, ¿no? Para decir quién es la compactación, ¿no? Ay, ya no me acuerdo qué decía el teorema, pero supongo que el teorema decía algo así como que existía una compactación KH, ok, sí, entonces hay que definir la H, ¿no? Y ahora sí, definimos H, que va, definimos H, que va de X a K, pues a eso no tiene mucho chiste, ¿no? Como pues la identidad, ¿no? Como H de X es igual a X, ¿no? Y entonces dices, a ver, entonces yo quisiera probar como segunda cosa, que de verdad K con esta topología gorro es una compactación de X, ¿no? Y entonces, para saber que es una compactación de X, pues tiene que ser ay, fíjense, lo puse mal y nadie me dijo nada, que K con la H es una compactación de X, ¿no? Y acuérdese usted que para probar que algo es una compactación de X, pues necesitamos un par en donde este sea un espacio topológico, compacto y T2, eso ya lo probé, y entonces lo único que tengo que probar es que H es un encaje cuya imagen es densa, ¿no? Y entonces lo primero que vamos a decir es que H es un encaje. ¿Y por qué H es un encaje? Entonces vamos viendo, ¿no? Bueno, a ver, lo voy poniendo aquí, ustedes me dicen. Claramente H es inyectiva, ¿no? Pues es la identidad, no sé qué habría que hacer, pero claramente H es inyectiva, ¿no? Y eso sí, no tengo que decir nada, le pongo una palomita, pues si tomas dos distintos, pues van a dar a dos distintos, es la identidad. La segunda cosa que uno habría que probar, la segunda cosa que uno tendría que probar de H es que es continua, ¿no? Y de inversa, bueno, y que su inversa es continua, pero bueno, voy a probar, bueno, aquí le puse mal, H es inyectiva, voy a probar que H es continua. También esto es una observación más o menos fácil. ¿Por qué H es continua? Pues para que sea continua, uno empezaría diciendo, pues tome usted un abierto en K, ¿no? Un abierto en K, es decir, un abierto en tau gorro, ¿no? Y entonces tienes dos casos. A ver, caso uno. Si U está en la topología de X, pues entonces uno puede ver fácilmente que su imagen inversa pues es solamente 1, porque de hecho si se queda dentro de X, pues cuando lo regreso obtengo U, que por cierto si es un abierto en X, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Y entonces el otro caso es que U sea de la forma K menos B, donde B es un subconjunto compacto de X, ¿no? Subconjunto compacto de X. Y entonces uno dice, pues a ver, regrésalo, ¿no? Y entonces, a ver si todo el mundo me dice que sí, entonces pues regrésalo. ¿Qué onda con h a la menos 1 de u? Pues cuando uno regresa, bueno, eso es lo mismo que h a la menos 1 de k menos b, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues aquí en este monito tengo bueno, este monito en particular tiene al punto P, pero el punto P no tiene imagen, porque la imagen de X, pues la imagen de X es nada más X. Entonces, cuando yo regreso esto, supongo que es muy claro que lo que obtengo es X menos B. Y como B era un subconjunto compacto de X y X 2, en particular eso es un conjunto cerrado. Y entonces este es un abierto en X. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Y Sí, la tercera cosa que habría que hacer es que la función es abierta, ¿no? Abierta en su imagen. Pero no sé si eso es muy fácil, yo creo que sí, porque uno dice, pues para ver que la función es abierta, yo tengo que tomarme un subconjunto de X, mandarlo y ver que en su imagen es abierta. Lo voy a decir así, ¿no? Entonces uno diría,
pues tome usted un abierto en el dominio, ¿no? En X. Mándelo, ¿no? Mándelo e intersectelo con la imagen, ¿no? O sea, hay que ver que es un abierto en la imagen, ¿no? Entonces uno dice, pues fíjate que, pues esto, la imagen de U, pues eso, ¿no? Porque es la identidad. Y la imagen de X es X, porque es la identidad. Pero U era un subconjunto de X, aquí lo dice, ¿no? Y entonces dices, pues como es un subconjunto de X, esto en realidad es U. Esto es en realidad es U. Ya no sé cómo decirlo. No, lo voy a decir así porque mejor, que creo que queda mejor dicho así. Lo voy a decir así. Bueno, ya dije, H de U es U, H de X es X, entonces este es U intersección X, ¿no? Pero U es un abierto de tau, ¿no? De tau. Entonces, como es un abierto de tau, en particular este es un abierto, bueno, es un elemento de tau gorro. Ya lo escribí feo, lo voy a escribir bien. Este es un elemento de tau gorro. Y si es un elemento de tau gorro, pues es un abierto del grande intersectado con el chiquito, con h de x. Entonces a lo mejor no me debería yo no me debería de cambiar que es un abierto, perdón, esto lo debería poner más bien como h de x. Y entonces dirías, pues es un abierto del grande intersectado con el chiquito, pues ese es un abierto. ¿Y cuál es un abierto en h de x? Y ya acabé. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Bueno, ahí está. Y entonces eso dice que efectivamente H es un encaje, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Por lo tanto, H es un encaje. Ajá. Y entonces, ¿qué me falta probar? Ya no sé qué me falta probar. Ya tenemos que K es un espacio compacto, T2, H es un encaje. Lo único que hay que probar es que la imagen de H es denso, ¿no? Y entonces, para probar que la imagen de H es denso, a ver si lo digo bien, para probar que la imagen de H es denso, es un subconjunto denso de K, lo único que hay que probar, a ver, uno tiene lo siguiente, a ver si lo digo bien, o sea, a verlo, yo quiero probar que H cerradura, bueno, lo que quiero probar es que H cerradura de X, lo voy a poner así. Yo lo que quiero probar es que H cerradura, perdón, que la cerradura de H de X es igual a K, ¿no? Pero fíjese usted que yo ya sé que, pues, H de X, que por cierto se llama X, está contenido en H cerradura de X, ¿no? Porque H, bueno, un conjunto siempre está contenido en la cerradura. Y entonces lo único que tengo que probar es que P está en la cerradura, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de decir es cómo se cumple eso que acabo de escribir, entonces lo único que hay que ver es que el P está en la cerradura de H de X. No es el único que falta para obtener todo K, ¿no? Como X ya está ahí, pues entonces nada más les falta eso, ¿no? Sin aquí yo lo que quería poner en realidad era que lo que me basta probar es que este P está en H cerradura. Y para eso, ahora sí voy a probar esta parte de aquí, y para eso, pues digo, tómese usted, ¿cómo le llamaré? Un W abierto en K, de tal manera que P esté en W, ¿no? Como W es un abierto que tiene a P, entonces es muy fácil ver, bueno, ya habíamos observado muchas veces que los únicos abiertos que tienen del KP son de la forma el K menos un subconjunto compacto de X, eso es lo que quiero escribir, ¿no? Entonces existe un compacto, un subconjunto compacto de X, de tal manera que W se puede escribir como K menos B, ¿no? Y entonces, a ver, lo pongo así, aquí me quedó medio feo. Este se puede escribir como este. Y ahora habría que notar un par de cosas. A ver, la voy a poner aquí. Note usted, y esto sí es muy importante, que B
tiene que ser un subconjunto propio de X, ¿no? ¿Por qué B tiene que ser un subconjunto propio de X? Porque recuerde usted que en nuestras hipótesis que teníamos de nuestro teorema, habíamos dicho que este era un espacio que no es compacto. Y entonces dices, si B no fuera un subconjunto propio de X, entonces B tendría que ser todo X. Y si B es todo X, entonces X sería compacto, lo cual no tiene sentido porque estamos diciendo que este espacio no es compacto. Y entonces note usted que esto es un subconjunto propio. Y ya que nota usted eso, ya acabó, porque dice usted, bueno, esto de aquí se puede escribir, lo voy a escribir aquí abajo, como que si yo a X le quito B, obtengo algo que no es vacío, ¿no? Y ya para acabar dices, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que W intersección X, pues no es otro, bueno, lo voy a poner así. W intersección H de X no es otra cosa que W intersección X, acuérdense que H es la identidad, y esto es igual, por lo que dice allá arriba, a K menos B, eso es así se puede escribir W intersección X. Pero entonces dices, a ver, fíjate en esta última parte y dices, me voy a tomar todos los puntos que están en K menos B y que también están en X. En particular, pues no me estoy tomando a P. O sea, P no puede estar en esta intersección porque P no es X. Entonces, eso es lo mismo que intersectar X menos B con X. Pero, pues, intersectar X menos B con X es X menos B. Y por lo que dije allá arriba, pues eso es distinto del vacío. Y entonces dices, pues ya acabé porque recuerde usted que me tomé un abierto que tiene a P y estoy viendo que de verdad intersecta a la imagen de X, ¿no? Y entonces dices, pues si intersecta eso, eso significa que B está en la cerradura de ese monito. Y ya acabé, ¿no? Y entonces lo voy a poner aquí como observación, por lo tanto, yo puedo concluir que de verdad la imagen es un subconjunto denso de K. Y eso acaba con la demostración del 1 del teorema, ¿no? Entonces vamos a regresarnos a ver si ya hicimos todo. Espero que sí. Dice, para el 1 decíamos, sea un espacio topológico localmente compacto T2, no compacto, entonces hay una compactación que es su residuo, es un solo punto. Y pues sí, ¿no? Ya obtuvimos que de verdad esto es un encaje. Y aquí me faltaba, y aquí me faltaría decir como última cosa, lo voy a poner así. Por lo tanto, voy a poner así aquí para que ya no ocupemos mucho espacio. Espero que nadie se enoje conmigo por andar escribiendo en este cachito que me sobra. Y entonces uno diría aquí, por lo tanto, K, H es una compactación de X de tal manera que K menos H de X, que en realidad eso es, lo voy a escribir acá abajo mejor, tal que K menos H de X, que en realidad eso es K menos X, pues eso es el unitario de P, ¿no? O sea, es una compactación que de verdad tiene residuo un punto. Y entonces ya acabamos con el 1 del teorema. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo está bien o nos regresamos? No, todo bien. Todo bien. Y entonces, como pues tiene dos partes, pues vamos a vamos a intentar probar la segunda parte, ¿no? Y entonces la segunda parte dice que si tú tienes si tienes otra compactación de tal manera que otra compactación de X, que su residuo también es un conjunto de un solo punto, entonces esa es la misma, ¿no? La misma, por supuesto, topológicamente hablando. Y entonces, para que mis maestros de álgebra, y ahora sí, aquí voy a empezar diciendo, pues vamos a probar dos, ¿no? Prueba de dos, ¿no?
prueba de 2, nada más para que no nos perdamos. Y entonces dices, a ver, para que mis maestros de álgebra se sientan súper orgullosos, voy a hacer un diagrama. Ay, a ver si lo puedo hacer. Entonces, por aquí está X. Por aquí está X. Aquí tengo K y aquí tengo la H, ¿no? También por acá está X y aquí está G, ¿no? Y esta sería la G. H y G son los encajes de las respectivas compactaciones. Por supuesto, aquí puedo poner a la identidad en X. Y acá abajo, pues es la función que quiero definir, que es un homeomorfismo, ¿no? Y esta la voy a llamar, pues, H mayúscula, porque ya se me acabaron las letras. Y entonces, pues vamos así lanzarnos pues muy audazmente a decir, pues defina usted el siguiente homeomorfismo, ¿no? Define usted H, que es una función que va de K en G, y pues cómo se define este. Empecé aquí y quiero irme para acá. Ah, pero fíjense que la H es la identidad, ¿verdad? O sea, la H es la identidad. Entonces, bueno, pues para no ser payaso, lo que debería yo de haber dicho es que, bueno, ya no sé, pero entonces empiezo aquí, me regreso, pero eso es no hacer nada, me voy para acá, eso es no hacer nada, y luego me voy para acá. Ok, entonces la definimos así, ¿no? La definimos en dos partes, como h de x es igual es igual a g de x si x está en x, ¿no? Y va a ser, ay, chin, antes de eso yo debería de decir, déjenme poner un renglón antes, porque si no, no voy a poder definir esta función. O sea, el k ya lo tenemos definido, ¿eh? El k es el que hicimos, el k es el número 1, ¿no? Pero el g, pues solo sabemos que es una compactación con residuo un punto. Entonces yo creo que deberíamos de definir primero que g menos, o sea, cuando tú a g le quitas g de x, eso te debe de quedar un conjunto de un solo punto al cual llamamos Q, ¿no? Primero denotemos, esto lo voy a poner así, denotemos este residuo así, ¿no? Denotemos, o sea, tenemos que ponerle un nombre, denotemos G como el unitario de Q. Y ahora sí, entonces en la X no haces, o sea, si estás en un punto de X, estar aquí en un punto de X, pues es lo mismo que estar acá arriba, que puedes pasarlo para acá con la identidad y luego G, ¿no? Y los otros puntos de aquí son el punto P, ¿no? Y entonces si eres P, pues no tienes otra más que mandarlo, mandarlo a Q, ¿no? ¿Sí? Y ese yo digo que es un homeomorfismo. Y entonces hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Hay que probar para hacer que es un homeomorfismo, que es continua, bueno, que es biyectiva, continua y de inversa continua. Entonces vamos a empezar porque H es biyectiva, ¿no? H es biyectiva. A ver, sí, yo creo que sí es muy claro que H es biyectiva, pero pues vamos a hacerlo. Lo primero es que H es inyectiva, ¿no? H es inyectiva. ¿Por qué H es inyectiva? Pues vamos a ver, pues tómate 2 puntos X y Y en K distintos, ¿no? Y entonces otra vez tienes dos casos. Caso 1 es que X y Y estén en X. Y si X y Y están en X, entonces, pues H de X, por un lado, es G de X, ¿no? Y H de Y, por el otro lado, lo voy a poner feo, es G de Y. Mejor lo voy a escribir y luego lo digo, porque si no, estoy escribiendo puras tonterías. Bueno, y esto es G de Y, es H de Y. Y entonces, bueno, pero acuérdese usted que la G es un encaje, ¿no? Esto de aquí, acuérdense que esto es una compactación, o sea, la pareja G mayúscula, G minúscula es una compactación, entonces eso quiere decir que en particular G es un encaje y por lo tanto es inyectiva, y entonces pues esto se puede decir, ¿no? ¿Sí?
Si quieren le pongo aquí G es inyectiva. Y eso ya acaba con el caso 1. Y el caso 2, pues sería que 1 fuera P, ¿no? Que X fuera igual a P. Bueno, habría un caso 3 de que Y fuera igual a P, pero pues ese es igualito a este, ¿no? Entonces, si X es igual a P, pues también ya acabaste, ¿no? Porque entonces dices, pues H de P, que es X, pues eso es Q, ¿no? Por un lado. Y H de Y, bueno, si X es P, bueno, a lo mejor habría yo que debía haber dicho que si X es igual a P, entonces yo puedo concluir que Y es un punto que está en X, ¿no? O sea, porque es distinto, pues no puede ser P y todo lo que hay ahí, pues el otro tiene que estar en X. Y ahora sí, digo, pues entonces H de X, que es Q, pues esto es, ay, lo estoy diciendo feo. Bueno, me fijo en H de Y, que es Q, me fijo en H de X, que es Q, me fijo en H de Y, que es G de Y, y acuérdense que G de Y, pues está en la imagen de G de X, ¿no? Y ese, pues no puede, o sea, no puede ser Q, porque Q no está en la imagen de G de X, entonces estos también son distintos, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes, o no? Y entonces, efectivamente, H es inyectiva. H mayúscula. Chale, ¿cuánto tiempo tengo? A ver, la segunda cosa que yo debería de hacer es que H es suprayectiva, pero creo que eso sí se ve más o menos claro, pero igual lo voy a decir. H es suprayectiva, ¿por qué suprayectiva? Pues tómate un punto G, ¿no? Un punto G. Y entonces dices, o sea, pues uno diría, pues tómese usted un P en, no, P no se puede llamar, tómese usted un X, no, no sé cómo llamarle, un Y en G. Y entonces dices, bueno, tienes dos casos otra vez. Caso 1, si ese Y es Q, pues entonces H de P es igual a Y, ¿no? Porque H de P es Q, y entonces pues ya encontré uno que sí. Y caso 2 es que ese Y no sea Q. Y si ese Y no es Q, eso significa que Y está en la imagen de X, ¿no? Y eso significa que existe un X en X de tal manera que G de X es igual a Y. Pero G de X no es otra cosa que H de X para los puntos de X y entonces ya acabaste. Entonces, de verdad, es su proyectiva. ¿Va? Chale, tenemos 7 minutos. ¿Ustedes creen que...? Entonces es inyectiva. La otra cosa que tenemos que ver es que es continua, ¿no? A ver, yo creo que sí nos alcanza el tiempo para ver que H es continua. A ver si es cierto. H es continua. Y entonces, para probar que H es continua, pues uno se tiene que agarrar un abierto del codominio, regresarlo y ver que eso es un abierto en el dominio, ¿no? Ay, ok, entonces uno para hacer esto dice, pues empiece usted tomando, tome usted un U abierto en el codominio, abierto en G, ¿no? Y entonces hay dos casos otra vez. A ver, caso 1. Caso 1. El caso 1 es que U, sí, pues lo voy a poner así. El caso 1 es que Q no esté en U, ¿no? Si Q no está en U, pues eso es un caso, ¿no? Pero bueno, si Q no está en U, entonces cuando yo regreso al U, fíjense, dicen, pues no tengo nada, no tengo a Q, ¿no? Entonces cuando yo regreso al U, eso es lo mismo que regresar U bajo G, ¿no? Porque todos, o sea, en realidad en U, la función H es G, ¿no? Entonces, pues eso es regresar a G. Y acuérdense que G es un encaje, ¿no? En particular es una función continua. Y entonces, pues como es una función continua, pues esto debe de ser un abierto en el codominio, en el dominio, perdón, que se llama Topor. Sí, ese es el caso 1. Y el caso 2 es que Q sí esté adentro de U. Que Q sí esté adentro
de U. Y entonces uno se fija, entonces cuando estás en este caso, uno dice, pues a ver, considere usted el conjunto G menos U. Y entonces, ¿qué me pueden decir de G menos U? A ver, U es un abierto en G. Y entonces G menos U es un cerrado. Entonces, en particular, este es un cerrado de G, ¿no? Cerrado de G. Pero es un cerrado adentro de un compacto. Entonces, este es compacto, ¿no? Y por cierto, es un compacto y además es un compacto que no tiene a Q, ¿no? Entonces Q no está en G menos U. Y entonces tú dices, ah, bueno, ya que observaste todas esas cosas, pues regrésalo. Y entonces pues lo regreso, ahí está. Regresas a G menos U. Y entonces dices, bueno, cuando lo regreso, por la misma, por lo que observamos hace rato, este es un subconjunto de bueno, eso es un subconjunto que no tiene a Q. Entonces, cuando lo regreso bajo H, es lo mismo que regresarlo bajo G. Pero recuerde usted que G es un encaje. Entonces, como G es un encaje, este de aquí, o sea, G inversa es una función continua. Y entonces G inversa es una función continua y entonces manda compactos en compactos. Y entonces puedo concluir, después de decir todo eso, que este de aquí es un subconjunto compacto, ¿no? ¿Compacto en dónde? Fíjense que G ya vive, es un subconjunto compacto en X, ¿no? O sea, todo eso ya vive en X. Y entonces dices, ah, pues ya que observaste todo eso, lo único que tienes que hacer es la siguiente observación. Ahora note usted que cuando yo regreso U, eso es lo mismo que K menos, ay, ¿cómo lo digo? Así, H a la menos 1 de G menos 1. A ver, estos dos son iguales, entonces este de aquí es un compacto, y entonces dices, a ver, nada, si uno prueba esta igualdad, pues ya acabó, ¿no? Pero esta igualdad es súper clara, porque dices, a ver, si me tomo uno que bajo la H va a dar a U, pues por primera, de entrada tiene que estar en K. Y no puede estar en este, ¿no? Porque si estuviera en este, entonces habría un punto en U y en G menos U que fueron a dar a lo mismo, pero la H es una, ¿cómo se llama? Es una biyección, entonces pues no puede ser que haya un punto que esté en U y que esté en G menos U, que vayan, ay, ¿cómo lo estoy diciendo? No puede haber, habría un punto, o sea, si hubiera un punto aquí y un punto del otro lado, ya no sé qué estoy diciendo, díganme jóvenes, porque tenemos 2 minutos. ¿Lo hago bien o qué? A ver, para hacer esta contención, uno diría, pues tómate un punto acá, ¿no? Eso quiere decir que ese punto vino de alguien que estaba en uno, vino de alguien que estaba en uno. Y entonces, bueno, para empezar, dices, pues ¿por qué está del otro lado? Pues sí tiene que ser un punto en K, pues sí, eso sí es cierto. Y dices, pero no puede estar en la imagen inversa de G menos U, porque que no puede estar en la imagen inversa de G menos U. Es que lo estoy diciendo feo, pero creo que sí se ve. A ver, lo voy a decir bien. Dices, si existiera un punto de este lado, que también, bueno, pues quiero probar que esta contención se vale, ¿no? Entonces, tómate un punto acá. Eso significa que había un X en U que fue a dar al punto, ¿no? Entonces, quiero ver que está del otro lado. Bueno, este punto, pues en particular, está en K, sí. ¿Y por qué no está en la imagen inversa de G menos U? Si estuviera en la imagen inversa de G menos U, eso significaría que, ya no sé qué estoy diciendo. Si estuviera en la imagen inversa de G menos U, ya sé cómo decirlo rápido. A ver, voy a volver a decir esta contención. Dices, yo no sé por qué no la escribo, ya lo hubiera escrito en lugar de tratar de decirles que de veras es cierta. Pero bueno, dices, a ver, si
por qué esta contención se cumple? ¿No? Eso es lo que estoy tratando de decir en este momento. ¿Por qué esta contención se cumple? Dices, tómate un punto acá. Entonces, yo sé, tómate un punto ahí, ¿no? Dices, yo sé que hay alguien en U que fue a dar a él. Y luego dices, bueno, en particular, pues este punto sí está en K, eso es claro. Y ahora quiero ver que no está en la imagen inversa. ¿Ya ven? Está como muy raro todo esto que estoy diciendo. Yo lo veo súper claro, pero no puedo explicarlo. A ver, no sé si ya es de plano escribirlo, pero ya se nos acabó la clase. Se los voy a dejar de tarea, pero bueno, lo voy a decir, ahora sí voy a decir esta contención bien y según yo se va a ver todo, ¿no? Dices, te tomas un punto en la imagen en H inversa de U, ¿no? Entonces, por aquí está U. Entonces, me tomo un punto que está en la imagen inversa de U, ¿no? O sea, tengo que tomarme un punto acá que cuando lo mando bajo H va a dar adentro de U. Ahora, ese punto pues está en K, porque acuérdense que K era el codominio, ¿no? Pues sí tiene que estar en K. Y entonces digo, pero en el dominio. Y entonces dices, bueno, pero ese punto está en K, sí. Y ahora quiero ver que no está en la imagen inversa de G menos U. Si estuviera en la imagen inversa de G menos U, eso significaría, pues no está, porque cuando yo mando a aquí, no, pues G menos U, pues es ajeno de U, ¿no? Y entonces dices, pues no está del otro lado, porque cuando yo lo mando, voy a dar a U, es decir, no voy a dar a G menos U. Y ya acabé, y eso probaría las dos contenciones. ¿Cómo ven, jóvenes? Díganme, porque ya Sí, sé. creo que sí. O sea, esto sí está claro. Según yo es muy claro, pero pues ahí háganlo de tarea, ¿no? Otra vez lo voy a decir más o menos rápido. Si tú te tomas un punto que fue a dar a U, bajo H, fue a dar adentro de U, pues ese punto no puede estar en la imagen inversa de G menos U, porque pues, si estuviera en la imagen inversa de G menos U, eso significaría que habría un punto en G menos U, este es U, habría un punto en G menos U que fue a dar, que el punto fue a dar, o sea, ¿cómo es? Si está en la imagen inversa, entonces cuando lo mandas tendría que haber dado acá, pero no, porque fue a dar adentro de U, y claramente U y G menos U son ajenos. Y si te tomas un punto del otro lado que no fue a dar a G menos U, pues tuvo que ir a dar a algún lado, tuvo que ir a dar a algún lado, pues tuvo que haber dado a U, ¿no? Bueno, ahí háganlo de tarea, ya sé que lo dije súper mal, perdón. Ya se los dejé de tarea, voy a borrar eso, y eso probaría que esta es continua. ¿Cómo ven, jóvenes? Ahí la dejamos. Bueno, ya vamos tarde.